Hola chicos, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a una clase nueva acerca de estudios sociales, acerca de una civilización de Medio Oriente, una civilización nueva. Recuerden que habíamos visto acerca de la civilización eh, egipcia, habíamos visto varias características. El día de hoy vamos a ver una civilización de Medio Oriente, una civilización nueva, es la civilización fenicia. Para hacer un preámbulo, chicos, recuerden que todas estas civilizaciones de Medio Oriente eran civilizaciones fluviales, comerciantes. Unas se destacaron por ser guerreras y otras por ser comerciantes. Entonces, la civilización que vamos a ver el día de hoy, la civilización fenicia, corresponde a una civilización comerciante. Les voy a ir proyectando como hemos estado haciendo las diapositivas y vamos a ir explicando acerca de lo que correspondió a esta civilización. Los fenicios se ubicaron obviamente en una costa del mar Mediterráneo, una pequeña costa del mar Mediterráneo. Estos, como les había dicho anteriormente, son comerciantes y navegantes. ¿Ya? Ahora, algo importante es que los fenicios tenían su nombre fenicio, correspondía a un griego, provenía de un griego que significaba púrpura, por eso los colores púrpura, o como le conocemos aquí en nuestro país, el morado. Vamos a ver. Miren, estos habitaban la franja oriental de la costa mediterránea. Toda esta partecita es ubicada por los fenicios, lo que corresponde actualmente a lo que es el Líbano, Israel, lo que corresponde también a Siria y Palestina. Todo esto lo ocuparon, todo este espacio geográfico lo ocuparon los fenicios. Este de aquí es el mar Mediterráneo. Ya vamos a ver en otro mapa de una mejor forma para que ustedes puedan ubicar. Esta zona era dominada Canaán y sus habitantes caneanos. Hasta la fecha se coincide que el inicio de su auge se dio porque los griegos tuvieron un contacto directo con ellos y se dio de una manera u otra. Ellos, los griegos, le dieron el nombre a estos nuevos nacientes comerciantes como son los fenicios. La geografía montañosa favoreció la existencia de varias ciudades-estado. Estas ciudades-estado en Fenicia, en todo este sector de Fenicia, fue conocido como estados independientes, que se dedicaban principalmente a lo que es la agricultura y al comercio. También se dedicaban al pastoreo. Cuando se dan cuenta de que todo lo que corresponde al mar Mediterráneo es un libre mercado abierto, desarrollaron lo que es la navegación. Entonces ellos empezaron a construir varios barcos que tenían que obviamente ser muy resistentes para la navegación y por ende muy de manera manejable, muy fácil para ellos. Debían ser barcos resistentes y fáciles de manejar. Ellos, la forma de manejar y de orientarse en el espacio geográfico, en el mar, era guiados o orientados por las estrellas. Miren, este es el espacio geográfico, lo que les había mencionado, chicos. Todo este espacio verde correspondió a el espacio en el que se ubicaron los fenicios. ¿Correcto? Este fue el territorio fenicio. Todo este espacio verde. Este de aquí es el mar Mediterráneo, la isla de Chipre, pero todo esto correspondió a la ubicación del pueblo fenicio. No olvidarse que fue un pueblo agricultor, un pueblo pastor, un pueblo navegante. Estas son las ciudades importantes que existieron para los fenicios, ¿no? Las que están ubicadas aquí, ciudades importantes, Arba, Trípoli, Vivos, Beриtos, Sidón, Tiro, Acre, Dor. Entonces, todas estas ciudades eran ciudades-estados importantes que se dedicaban a la agricultura, a la ganadería y principalmente también al comercio. Continuemos. Miren, chicos, aquí vamos a ver lo que corresponde a la expansión de la cultura fenicia. Miren, ¿se acuerdan que yo les había dicho en la diapositiva anterior? Miren, aquí se ve de manera grande cómo está ubicado en este espacio geográfico lo que corresponde a la cultura fenicia. Y aquí vemos en el mapa, si ven, aquí tenemos a Europa, ¿sí? Aquí tenemos África y por este lado acá, Asia. Y aquí está ubicado, miren, aquí, en este sector de aquí,
Esta partecita verde corresponde a esta, que es el espacio geográfico que ocupó Fenicia, el territorio fenicio. Miren, si se dan cuenta, ya. Entonces, ¿cómo se expandieron ellos? Ellos se expandieron básicamente por las orillas de todo este mar, el mar Mediterráneo. Como se convirtieron en navegantes, empezaron a entender que como existía un mar abierto para comercializar sus cosas, entonces ellos se expandieron por las orillas. Todo lo que corresponde al color verdecito es la expansión de la cultura fenicia. Todo esto corresponde a la expansión de la cultura fenicia. De este pequeño pueblito se expandió toda esta cultura, toda la cultura fenicia. ¿Estamos de acuerdo? Aquí tenemos a lo que es de España, todos estos del norte de África, del continente africano, y tenemos aquí a los antiguos, esta parte de aquí, toda esta parte de aquí, todo este sitio ubicado corresponde, no se vayan a olvidar, a los estados actuales de Israel, Palestina, Líbano y Siria. Israel, Palestina, Líbano y Siria. Y estos en la antigüedad, cuando existía el pueblo fenicio, se expandieron culturalmente por todas las orillas y lo que corresponde a todas las estrellitas verdes es la expansión cultural del pueblo fenicio. Listo. Ahora chicos, ¿cómo era su navegación? Recuerden que al principio yo les había dicho que ellos eran pueblos comerciantes, pueblos navegantes. Por ejemplo, recuerdan que habíamos tenido aquí varias ciudades. Estas ciudades, estas ciudades como por ejemplo Tiro, Sidón y Biblos, fueron importantes centros comerciales. Estas eran dirigidas por un rey al que una asamblea le aconsejaba, le daba sus consejos y le decía lo que básicamente tenía que comercializar y por dónde eran las rutas. ¿Ya? Entonces, en estas ciudades, Biblos, una de las ciudades importantes, Sidón, otra de las ciudades importantes, y Tiro, eran ciudades comerciales, eran centros comerciales, centros de comercio. Ahora, para mantener la actividad comercial era necesaria la paz. Entonces, el pueblo fenicio no fue un pueblo guerrero, más bien fue un pueblo comerciante. Por eso, les puedo repetir que los fenicios no fueron guerreros, sino ellos siempre trataron de regar acuerdos de paz con grandes imperios, como por ejemplo el imperio egipcio, el imperio babilonio. Entonces, siempre intentaron llegar a acuerdos de paz con ellos porque no eran un pueblo guerrero. Ellos siempre, este pueblo fenicio siempre estaba interesado con contar con la ayuda de estos pueblos, el pueblo egipcio, el pueblo babilonio, y de la igual forma este pueblo egipcio, babilonio y los asirios intentaban querer o estaban interesados en contar con la ayuda de los fenicios porque ellos tenían diferentes productos como por ejemplo el hierro y tenían también varios productos de lujo que a estos pueblos les interesaban. Ahora, miren, recuerden que yo les había mencionado que el pueblo fenicio tenía estas tres ciudades importantes. Estas tres ciudades importantes, no se olvide, chicos, eran las ciudades más importantes comerciantes del comercio en todo lo que corresponde a la cultura fenicia. Pero recuerden que yo les había dicho que ellos, al ser navegantes y al existir en este mar Mediterráneo un mar abierto de comercio, ellos lo único que hacían es viajar por aquí, por las orillas. Para ellos era una facilidad viajar por las orillas, por todas las orillas, para poder comercializar sus productos. Si recuerdan dónde nomás se acentuó la cultura fenicia, miren, aquí en el mapa ubicado, ¿sí ven? Todo esto lo ocupó la cultura fenicia, pero lo hicieron desde los bordes o desde lo que corresponde a toda la parte periférica del mar Mediterráneo, ¿sí? Ya, no se olvide también que ellos, la única forma de guiarse era por medio de las estrellas. Ahora leamos esta diapositiva. Navegaban pegados a las costas para tener un punto de referencia o anclar una rada si era necesario y cuando se hacía imprescindible. Entonces navegaban de noche guiados, orientados por la estrella polar. No se olvide, entonces ellos navegaban pegados a las costas, anclaban una rada es como una ancla para poder, perdón, para poder estar cerca a la orilla
Y cuando ya no había remedio para viajar en el día, ellos lo hacían en la noche, pero guiados por una estrella polar. Este pueblo, hasta cierto punto egoísta, por la misma naturaleza de su actividad comercial, mantuvo en secreto las rutas de su navegación y travesía para evitar todo género de competencia. De una u otra forma, tal vez no fue egoísta, sino más bien pensaron que su comercio se podía expandir si es que ellos no decían a nadie las rutas que ellos tenían, todas estas rutas, las rutas que ellos ubicaban o ellos tenían para poder comercializar todos sus productos. Entonces el pueblo fenicio fue muy inteligente y egoísta a la vez. Por esa razón es que su cultura solamente se extendió por un periodo de tiempo y no duró mucho tiempo para que se pierda. Ahora chicos, vamos a lo que corresponde a la religión. El pueblo fenicio no creía en un único Dios, por eso se les denomina politeístas. Al no creer en un solo Dios, se les denomina politeístas, porque tienen una creencia en varios dioses. Ellos tenían una variedad de divinidades, tomaban elementos prestados de los pueblos vecinos y especialmente de los egipcios. Esta religión de los fenicios estaba basada en los antiguos mitos que pretendían explicar el diferente ciclo de las estaciones. Ahora, ellos, por ejemplo, tenían varios dioses, como por ejemplo el dios Baal, el sol, dios que era el dios supremo, ¿ya? Tenemos a otro que es el Astarte, la luna esposa de Baal, y otros, pero aquí les voy a mencionar básicamente a todos. Dice que nosotros, al saber que ellos eran un pueblo politeísta y creer en varios dioses, tenían su dios principal, que era el dios Baal. Ahora, este dios se caracterizaba por ser un dios de la fertilidad, también correspondía a ser un dios del trueno y del rayo, y era considerado como el señor del cielo y la tierra. No se olviden quién era su esposa, Astarte. Astarte era su esposa y ella en cambio era la diosa del mar y la madre de todos los dioses. Tenemos ahora al dios Mot. Este dios era considerado como el dios del caos, dios de la muerte, dios de la esterilidad y del mundo subterráneo. Se dice que el dios Mot fue quien asesinó a Baal para llegar al poder. Y tenemos por último el dios Keret, pero este no era considerado básicamente un dios, sino era considerado como un semidios, dios Keret. Listo. Espero les haya gustado la clase, chicos. Lo que pudimos haber evidenciado fue la cultura fenicia como navegantes, su religión, su forma de vida y cómo llegaron a hacerse conocer en todo el mundo mediterráneo. Gracias.